Se supone que ya se empezó la grabación. Ok. Profe, buenas noches. Aquí vamos a explicar pues nuestra tercera entrega para este tercer corte de microeconomía. Bueno, acá primero encontramos el acta y los integrantes del grupo, cómo fue desarrollado, y el primer producto que nos encontramos pues es el arroz. Bueno, profe, pues nosotros lo que hicimos primero fue sacar el costo del producto para hacer nuestro proyecto. En este caso tomamos el arroz. Ahí está, en primer lugar está Brasil, en segundo lugar está Colombia y en tercer lugar está Argentina. Como factores fijos tomamos las hectáreas que tienen los países por cultivados, en este caso en el año 2020. Y como factor variable tomamos el Producto Interno, el consumo interno de cada país. Como precios que tomamos en los costos fijos, pues el precio de sostener una hectárea, en este caso de arroz, en cada país. Y como costo variable, como el valor, bueno, así como el precio de costo variable, tomamos el costo que tenía cada producto en cada país. Bien, entonces ya después acá encontramos como todos los factores, cómo inciden en la producción, en una exitosa producción, como el clima, la radiación solar, el suelo, el agua, enfermedades que adquieren los cultivos, plagas, etcétera. Entonces aquí explicamos eso. Luego pues damos respuesta a la pregunta si es largo o corto plazo el producto del arroz, y también identificamos las ventajas al momento de producirlas y también las desventajas. Ahora con el café. Bueno, profe, con el café también hicimos el mismo proceso que con el arroz, también hicimos un costo de productos, en este caso está Brasil primero, Colombia y de tercero es Argentina, la matriz que podemos ver. En la tabla que está al frente también están los factores fijos, los factores variables, en este caso pues en los factores fijos también utilizamos en este caso un factor fijo por hectárea promedio utilizada, porque pues al ver los datos vimos que variaba, entonces sacamos el promedio de las hectáreas cultivadas, y a factores variables del mismo modo utilizamos el consumo interno de cada, en este caso del café. El precio fijo lo tomamos pues igual, el precio pasilla por finca o por hectárea, y el precio de factor variable lo tomamos como el costo del café procesado, el costo depende de cada país. Bien, ya después entonces arroz. Encontramos también acá pues una explicación en cuanto a la productividad y cómo esto se estudia, estos factores productivos en la adquisición ya de eh, la trilladora de la pastilla del café. También respondemos a la pregunta de corto o largo plazo, si sus ventajas, consideradas ventajas aquí en Colombia, y también algunas desventajas. Aquí ya encontramos entonces el producto del arroz, entonces el consumo del arroz y en Colombia. Bueno, para responder el segundo interrogante de cómo es el manejo de los costos de cada producto, para poder sacar la información de estos productos, primero pues hicimos un, como una, como un resumen de cuáles son los costos del consumo y cuánto es la variable que se reporta diario para el consumo del arroz en cada país. En este caso, contamos con el consumo de arroz aquí en Colombia, como podemos observar ahí en las gráficas. Encontramos que el arroz se ha multiplicado mucho en Colombia en su consumo en pesos, en donde desde el 2000 hasta el 2014 el arroz paddy seco es el que más se evalúa en el mercado y se ha multiplicado con una conversión del 0,8189%.
El consumo también de arroz en millones está elevado. Ahorita contamos con una producción en Colombia. El gasto por hectárea es de 5.229.896 pesos en el año. Eso quiere decir que en la preparación de los terrenos, arriendos y fertilizantes se representa un 54% en los costos y estos incrementan a la vez la tasa en un 5.5% anual, en donde pues el rendimiento de cada hectárea en Colombia se ve reflejado en los costos de producción del mismo. Otra comparación, tenemos Brasil, como podemos observar ahí la gráfica, profe, en donde Brasil también es un gran productor y consumidor de arroz. El promedio que ellos manejan anual es de 15 millones de pesos por toneladas de arroz, en donde el consumo es de 12,14 millones por tonelada. A comparación de otros países, este llega a un promedio anual superior de 20 millones de pesos en toneladas, en donde el balance está entre el 2000 hasta el 2012 aproximadamente. En los últimos años, Brasil ha reportado también que él ha exportado un promedio anual de 1.2 millones de toneladas de arroz, superando los 2.07 millones de toneladas en el 2011. En Argentina, como podemos observar ahí la gráfica, ahí también manejamos también la comparación por medio de toneladas, en donde el consumo interno del arroz en Argentina es de 7 kilogramos al año, en donde se tiene en cuenta que en los últimos 6 años en dicho periodo el consumo es de 6,9 a 7,6 kilogramos. Eso quiere decir que se consume pues menos arroz que a comparación de otros países, en donde para ellos el consumo es de 54,6 kilogramos por al año. Otro proceso que también nosotros incluimos ahí en el proceso del arroz sería el proceso de la producción, en donde podemos ahí observar la gráfica, cómo es el proceso desde su siembra hasta su producción final para la entrega del producto. Ya viendo ahí la parte de la pregunta, que cuáles son los costos de producción del arroz, hicimos un cuadro comparativo en donde colocamos los 3 países, Colombia, Brasil y Argentina, en donde dimos a conocer los diferentes puntos de vista e información de cada uno. Como podemos observar ahí, que para el costo del arroz como producto, debemos tener en cuenta asistencia técnica, arriendo, reparación, siembra, riego, fertilizantes, protección de cultivo, colección y transporte, en donde Colombia se tiene en cuenta los factores que se han acudido a la plataforma de Fede Arroz, que es una página que se encarga de todo el proceso y verificación de todas las federaciones de arroceras de Colombia, en donde ellos son los encargados de supervisar toda la región y llevar a cabo una buena producción y cosecha del arroz, en donde ahí se menciona que el arroz por hectárea en el último semestre del año del 2021 tuvo un costo de 6.963.169. En Brasil, según FARSUR, que es quien lidera y supervisa la Federación de Agricultura allá en la ciudad de Brasil, ellos informan que cerca de 1.705 dólares se requiere para invertir en cada hectárea para tener una cantidad comprometida para poder hacer su cosechas de arroz, que eso más o menos en pesos colombianos serían 6.638.08 dólares. En Argentina también contamos con diferentes tipos de trabajo, tanto directo como indirectos, en donde el área que ellos manejan son de 7 hectáreas, en donde aproximadamente serían como 100 personas por cada hectárea, en donde el aporte económico que ellos realizan es el 65% del costo requerido para la actividad. La producción que ellos aproximadamente los costos que ellos manejan serían de 1.600 por hectárea dólares, en dólares. La exportación que ellos manejan y la cadena arrocera sería de 620 millones de dólares anuales.
Luego el próximo producto que manejamos fue el del café. En el café hicimos el mismo procedimiento con el arroz, en donde hicimos primero la comparación de los consumos y luego llegamos al costo del producto, en donde pues ahí observando las gráficas en Colombia, aparece ahí los movimientos de cuántas toneladas de café y cuántas tazas aproximadamente se consumen al año en el país, en donde acá pues en Colombia sí estima que en el 2019 se movieron 82,145 toneladas, de las cuales el más del 62% es tazas de café que se invirtieron para llegar hasta el exterior. Como podemos seguir viendo ahí aparecen otros datos que también son pues muy importantes en la parte del consumo de Colombia. Luego comenzamos con Brasil, en donde también ahí aparece por años, desde 1990 hasta el 2008. Ellos también han manejado el consumo de acuerdo también a las toneladas, en donde aproximadamente el consumo para ellos allá fue el 14%. Aquí ellos manejan mucho lo que es el grano crudo o café tostado, y ellos allá aproximadamente consumen el 4,51 kilogramos anual. Luego vamos con Argentina. Ahí en Argentina ahí podemos observar que también el consumo que ellos mantienen interno, ellos han hecho 211.400 toneladas en el 2005. Y al 2018, al 2008, aparecen 195.800 en toneladas de yerba mate. Allá ellos le tienen ese nombre al café. El consumo ha sido interno y totalmente masivo, en donde ellos manejan que trate de subir al 0,3% con respecto al periodo anterior. Acá tenemos otro dato que en segundo producto que ellos manejan allá mucho es el té, en donde se incrementa un 38,1% del 2005 al 2010, en donde se manejan desde 3.915 toneladas hasta 5.409 toneladas en el último año. Aquí como podemos ver unas gráficas. Luego de ahí pues, pasamos al proceso ya de producción del café, cómo se maneja desde su siembra hasta su cosecha y distribución. Acá también hicimos también en la parte de los costos, respondiendo a la pregunta de producción del café. Lo mismo colocamos los tres países, Colombia, Brasil, Argentina, y empezamos a hacer la siguiente comparación, en donde dice los caficultores deben contar con un ingreso base en el cual se utiliza para la compra de los palos de café, mano de obra, pesticidas, fertilizantes y transporte. En donde en Colombia, en el sector cafetero colombiano, cuenta con una presión bastante liberada debido a que el último semestre del 2020 hubo una reducción de costos, aumento de producción, dejando un costo total aproximado de 1.740.000 por cada 125 kilogramos. En Brasil, los ingresos de Brasil no son tan relevantes como los de Colombia, pero se debe aclarar que en el 2001 Brasil fue uno de los que generó un mayor aumento en 1.380 kilogramos producidas por hectárea, que eso es acerca de 1,5 toneladas con un costo del producto de $675.000 por hectárea producida. Y en Argentina, el consumo aparente de esta infusión es un país que incrementó 38,1% entre 2005 y 2006, en el año 2010. A pesar de ahí aparece 3.915 toneladas, ha llegado hasta los 5.409 toneladas en el último año. Esto les da a ellos una rentabilidad de aproximadamente 300 gramos por habitante por año. Entonces ahí continúa mi compañero Cristian en las conclusiones. Ya finalmente hicimos como grupo las conclusiones, basándonos pues desde la primera entrega de PIF que hicimos. Acá logramos unas conclusiones y también unas recomendaciones
Esto enfocado a la producción y cómo lograr producciones exitosas a largo plazo, y también pues los factores que demanda cada producto, porque por ejemplo el arroz no tiene el mismo tiempo de producción que el café, por poner solo un ejemplo. Entonces acá pues colocamos las recomendaciones también, y por último encontramos las referencias. Y eso es todo, profe. Muchísimas gracias. Entonces, si quieres, deja de grabar ahí, por favor. Miguel.